Buenos días, querida familia cristiana en Cristo Jesús el resucitado. Bienvenidos y bendecidos a un nuevo alimento espiritual. Bien, hermanos y hermanas y amigos, antes de iniciar con el tema, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre mío, todopoderoso, Abba Padre, gracias Padre mío por darme tu gracia gratuitamente, mediante tu conocimiento verdadero que es el Evangelio de la gracia. Gracias Padre Santo por seguir permitiéndonos seguir difundiendo tu verdadero conocimiento a cada oyente y poder abrir sus ojos espirituales y activar su fe, y de esa forma poder alimentarse de tus palabras que son espíritu y son vida. Gracias Padre mío, os te agradezco de todo corazón, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, el resucitado. Amén. Abba Padre. El tema de hoy es pactos de Dios con su creación humana. Primeramente debemos entender qué es un pacto. El pacto es un convenio o un acuerdo entre dos partes donde prometen hacer ciertas cosas, ya sea entre socios o amigos. Bien, conozcamos qué hizo Dios con su creación humana. Mediante las Sagradas Escrituras llegamos a conocer que el Dios Supremo, que creó todas las cosas visibles e invisibles, hizo pacto con su creación humana, por lo cual es el antiguo pacto y el nuevo pacto, donde hay gran diferencia de conceptos revelados. El antiguo pacto, que fue el primer pacto, fue dado a un pueblo insignificante. Bien, hermanos, les invito a leer y ubiquemos en el Antiguo Testamento el libro Deuteronomio, que es el último libro pentateuco, o sea, el libro de la ley. Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 7 al 8. Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 7 al 8. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios escogió a un pueblo insignificante de la tierra, que es el pueblo de Israel, para darles un pacto de alianza que consiste entre Dios y su pueblo. El pueblo de Israel trataron de cumplir la ley de Moisés, o sea, los 10 mandamientos, y no pudieron cumplirlas. Por lo tanto, el pacto se hizo maldito y perecedero. En el antiguo pacto era condicional entre Dios y la nación de Israel. Dios prometió a los israelitas bendición por la obediencia y maldición por la desobediencia. Y a continuación resumiremos a grandes rasgos
del capítulo 28 del libro Deuteronomio. Dios habló mediante Moisés a su pueblo Israel diciendo: Escuchad atentamente mi voz y guardad mis mandamientos por obra, y si oyesen y cumpliesen mis mandamientos, serán exaltados sobre todas las naciones de la tierra, y serán benditos en tu entrar y salir. Serás bendito en el campo, bendito en el fruto de la tierra, bendito en todos tus animales domésticos, bendito en tu canasta familiar, etc. También dice: Jehová te cuidará y derrotará a tus enemigos cuando se levantaren contra ti, y huirán delante de ti. En caso contrario, si no oyesen ni cumpliesen mis mandamientos por obras, vendrán sobre ti maldiciones que te alcanzarán como: maldito en tu entrar y salir, maldito en el campo, maldito en el fruto de la tierra, maldito en tus animales domésticos, maldito en tu canasta familiar, etc. Dios te enviará toda clase de enfermedades y plagas, y no habrá cura, etc., etc. Por lo tanto, la nación de Israel no pudieron cumplir las leyes de Dios expresada en mandamientos y ordenanzas, por lo cual, por la desobediencia, se sumieron en maldición. Por eso, el antiguo pacto es maldito, defectuoso y perecedero. Veamos el nuevo pacto. El nuevo pacto es un nuevo cambio, mejor que el antiguo pacto que Dios ha dado a su pueblo. Bien, recordemos en la cena del Señor que dijo a sus discípulos. Bien, hermanos, les invito a leer en el Actual Testamento el libro Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 28. Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 28. Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesucristo hizo un nuevo pacto incondicional y mejorado, que derramando su sangre preciada en el palo de madero, nos quitó la maldición del pecado y la muerte en su carne, y nos dio vida eterna en Cristo Jesús el resucitado. Al respecto del nuevo pacto que fue revelado por Dios a sus profetas del Antiguo Testamento, como a Ezequiel, Jeremías y otros. en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos confirma en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 16 al 18. Bien, hermanos, les invito a leer en el Nuevo Testamento, en el libro Los Hebreos, capítulo 10, versículos del 16 al 18.
Hebreos capítulo 10 versículos del 16 al 18. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ante esta ratificación, Pablo nos aclara en su carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Bien, hermanos, les invito a leer la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9 versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El nuevo pacto es un mejor pacto, sin defectos, establecido sobre mejores promesas y regidos por un mejor mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que sacrificó su vida por amor a vosotros y nos dio su gracia gratuitamente, porque en Él estáis completos y perfectos. Bien, hermanos y hermanas, les invito a leer en el Nuevo Testamento los libros Colosenses 2:10 y Hebreos 10:14. Libro Colosenses, capítulo 2, versículo 10 y Hebreos, capítulo 10, versículo 14. Colosenses capítulo 2 versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hebreos capítulo 10 versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Estas revelaciones dadas al apóstol Pablo, las promesas dichas, fueron cumplidas. Por eso somos redimidos, justificados, santificados y bendecidos con toda bendición espiritual. Y nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. Por lo tanto, somos una nueva creación espiritual, regidos por una ley, la ley de Cristo. ¿Y cuáles son esas leyes? La ley del amor y la ley de la fe. Así es que, hermanos y hermanas que me están viendo y escuchando, esta es una gran verdad, el Evangelio de la gracia, que es el Evangelio de la incircuncisión, que fueron reveladas al apóstol Pablo. ¿Y quién lo reveló? Jesucristo el resucitado, como lo conocemos, Señor de señores, Rey de reyes, Dios de dioses. Amén, Abba Padre. Concluyendo con el tema a modo de resumen. Dios estableció dos pactos diferentes, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto fue el primero y fue dada a un pueblo insignificante que es el pueblo de Israel. Y fue dada la ley de Moisés, expresado en mandamientos y ordenanzas. Esta ley se requería obediencia
mediante obras para su cumplimiento. Lamentablemente, la nación de Israel no pudieron cumplir las leyes de Dios por la incredulidad y endurecimiento de sus corazones. Amaron más a las riquezas que a Dios. Por lo tanto, desobedecieron y se sumieron en maldición. Por eso el antiguo pacto es maldito, defectuoso y perecedero. Y el nuevo pacto es perfecto. Y se pactó con sangre derramada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para remisión de los pecados. Por el sacrificio perfecto que hizo en la cruz, unió dos pueblos distanciados entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Bien, hermanos, les invito a leer en el Nuevo Testamento, carta a los Efesios, capítulo 2, versículos el 15 y el 18. Efesios, capítulo 2, versículos el 15 y el 18. Efesios capítulo 2, versículos del 15 al 18. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Jesucristo hizo un nuevo pacto incondicional, mejorado y sin defectos, establecido sobre mejores promesas, ya cumplidas, y por un mejor mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que sacrificó su vida por amor a vosotros, y nos dio su gracia gratuitamente, porque en Él estáis completos y perfectos. Y por eso somos redimidos, justificados, santificados y bendecidos con toda bendición espiritual. Y por eso somos una nueva creación espiritual. Bien, amigos o bien hermanos y hermanas, les invito a leer en nuestra respectiva Biblia en el Nuevo Testamento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y estamos regidas por una nueva ley espiritual, que es la ley del amor y la ley de la fe. El apóstol Pablo nos revela al respecto del antiguo pacto y el nuevo pacto. Bien, hermanos y hermanas, les invito a leer en el Nuevo Testamento. Carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos el 7 y el 13. Carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos el 7 y el 13.
Hebreos capítulo 8, versículos el 7 y el 13. Porque si aquel primero hubiera sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Bien, hermanos y hermanas y amigos, como hijos de Dios estamos regidos por un nuevo pacto, un pacto de perfección, un pacto incondicional, un pacto de gracia que nos lleva por el camino nuevo y vivo. Como hijos de Dios caminamos por la fe y no por obras de la ley. Como dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les doy un nuevo mandamiento, que améis unos a otros como yo los he amado. Si viviéramos perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, llevando las cargas de unos a otros, estaríamos cumpliendo toda la ley y los profetas. Como dijo el apóstol Pablo, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia que está dentro del nuevo pacto. Bien, y finalizo con este texto, la carta a los Romanos del apóstol Pablo. Bien, hermanos, les invito a leer Romanos capítulo 3, versículos del 20 al 28 y al 30. Romanos capítulo 3, versículos 20 al 28 y al 30. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Bien, hermanos y hermanas, así concluimos con este tema tan importante, un tema netamente cristiano, un alimento primordial para nuestro ser espiritual. Gracias por acompañarnos durante este tiempo y espacio de predicación. Y bien, hermanos y hermanas, no se olviden por favor de suscribirse a nuestro canal que es Richard P26. Regalando con un like. Compartan. Muchos amigos o hermanos que están en busca de la verdad. Compartan por favor. Es urgente porque esta es el verdadero evangelio de la gracia, las buenas Nuevas noticias del Evangelio. Bien, hermanos, me despido. Hasta pronto. Les declaro bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Abba, Padre.